Seguimos en Psicologiando y como ustedes ya saben, nuestro panel siempre está presto a hacer preguntas, presto a intervenir y justamente hoy, que es un tema que nos permite la charla, el debate, ¿por qué no? Recién le decía a nuestra invitada que uno tiene ciertos preconceptos que cuando uno abarca, digamos, un cierto recorte de la realidad, uno se los hace. Que ambos los podemos tener y que seguramente nuestros televidentes también lo tienen, con lo cual es bueno entrar en esto de, a ver, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que está mal? ¿Y qué es lo que uno supone? Como para poder encontrar justamente, a partir de las distintas opiniones, una verdad, que por qué no es la síntesis de lo que cada uno puede suponer. Para ello vamos a invitar justamente a nuestros panelistas para que comiencen con esta pregunta y si quieren continuar con el debate, bienvenido sea. ¿Quién arranca? Quería Daniel. Preguntarte, vos hablaste de psicodrama y yo sé que Pichón Rivière también utilizaba el intercambio de roles, ¿es así? Intercambio de roles en un grupo. Sí. Para Pichón Rivière es muy importante que las personas sean capaces de ocupar distintos roles. ¿Sí? Desde ese punto de vista, digamos, una de las características que hacen de una persona que tenga adaptación activa, que tenga una actitud vital propositiva y que pueda, digamos, delinear su propia vida y, digamos, hacer con los recursos con los que cuenta lo mejor posible, tiene que ver con esto, de uno, bueno, un día sos invitado y otro día sos el locutor y otro día armas tu propio programa y después sos panelista y vas rotando de roles sabiendo ocupar las funciones que cada rol implica. ¿Sí? Eso te enriquece como persona y tiene que ver con la capacidad de desplegar diferentes aprendizajes. Para Moreno el intercambio de roles era una técnica de intervención, o sea, como un ejercicio por el cual te ayudaba a aprender esto otro. Podría ser hacer ese ejercicio, esa dinámica, esa herramienta como una práctica y podría ser también repensar los roles a partir del diálogo. Te lo digo porque, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer la vida de Andrés Muratián, que se lo considera el creador de la radio Colifata en el Borda. Ah, sí. Y entonces sí, tengo un poquito de lectura de ese tema con el tema de Moffat, el maestro Moffat. Sí. Y es una forma también de si un paciente se pone en lugar del enfermero, de alguna manera se está curando a sí mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves vos eso? Mirá, yo, por ejemplo, en uno de los lugares donde trabajo, justamente vengo de ahí, trabajo colaborando con el equipo de salud de una salita en un barrio, en otro municipio. Y justamente, por ahí ayuda también a entender esto. Uno de los modos que a mí que siempre me dan mejores resultados tiene que ver con acompañar a las personas, no porque es Juan María Pedrito, sino porque es el enfermero, la persona de mantenimiento, el médico, el obstetra, el pediatra, el paciente. Cada uno pensar cómo se resuelven los problemas de la entidad, en este caso un centro de salud, desde el punto de vista del otro rol de la entidad, ¿sí? O sea, no criticar lo que hace el médico pensando en cómo es como persona, sino posicionarse en lo que el médico tiene que hacer en un centro de salud y el médico poder pensar lo que tiene que hacer el director, qué pasa al municipio. O sea, cómo se piensan los actores sociales en sus relaciones, lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Esas interrelaciones generan lo que pasa en el centro de salud. Entonces, para convivir mejor y cumplir mejor con los objetivos del centro de salud, si nos ponemos en el rol del otro, podemos pensar mejor juntos. Bien. Andrea. Bueno, y hablando un poquito de interrelaciones, te voy a hacer una pregunta que creo que pueden participar los dos en esto. ¿Por qué? Dale. Porque si yo me posiciono y en cambio de roles quizás me posiciono como individuo, yo genero cambios en el grupo social en el cual me desenvuelvo y a su vez este grupo social a mí me va construyendo desde lo cotidiano. Entonces me pregunto cómo interactúan, ya que las tres, pero creo las tres ciencias, la sociología, la psicología social, pero también la psicología, cómo es que trabajan en conjunto y bajo qué indicadores, cómo pueden relacionarse las ciencias en este sentido. Sí, a mí me parece que es una pregunta muy interesante y yo ahí convocaría también al trabajo social, a la antropología y no sé si también a la medicina mismo, ¿no? En distintos aspectos. O sea, cuando estamos
posicionar, acá está, digamos, me parece, cuando nosotros pensamos en las situaciones y en los problemas, los debates o las discusiones entre las disciplinas se convergen en acompañar a los procesos de las personas. Y ahí lo que es más interesante es que cada uno haga el aporte que puede hacer, ¿no? Creo que cada una de esas disciplinas puede hacer aportes muy ricos y que si logramos ir conversando en mejores términos, podemos acompañar y colaborar mejor. Yo creo que es colaborar en la solución, que las personas se auto-organizan, desde ese punto de vista que por ahí es diferente. Yo no creo, digamos, es distinto, el médico cura, ¿no? El psicoanalista ayuda en la cura que el paciente construye, creo yo, también depende de la corriente psicoanalítica. El trabajador social, digamos, aplica lo que el Estado diseña para esa situación, ¿sí? El rol del psicólogo social tiene que ver con acompañar a las personas para que piensen y organicen mejor la mejor solución posible, o la menos mala, por lo menos a veces, ¿no? Cuando se habla de interacciones, obviamente estamos hablando de sobre dónde dijimos hoy, poníamos un eje, ¿no? Por ejemplo, en un grupo terapéutico, en donde existe, por ejemplo, como ya trabajaste vos alguna vez, el tema de la drogodependencia. ¿De qué manera sea la interacción entre el psicólogo y el psicólogo social dentro del grupo? Sí, si hablamos de... ¿Qué es lo que hace cada uno? Claro, yo creo que si hablas del grupo terapéutico como el dispositivo que utiliza el psicoanálisis para intervenir sobre algunas problemáticas, yo creo que ahí el psicólogo social no tiene mucho que hacer. En todo caso es un acompañante del psicólogo o del terapeuta. Hablemos de psicólogo, no solamente psicoanálisis, porque está en la escuela sistémica, sistémica, por eso, está la logoterapia, hay varias, pero por ejemplo la escuela sistémica trabaja también en forma grupal. Y entiende al objeto como el sistema. Claro. Pero por eso te decía, el psicólogo social, si trabaja en problemática de adicciones, no necesariamente trabaja con grupos terapéuticos. ¿Sí? Por ahí el psicólogo trabaja con grupo terapéutico, o al menos las comunidades terapéuticas es el dispositivo de abordaje de las adicciones más difundido. Desde mi punto de vista personal, no sé si es el mejor. ¿Y cómo trabajabas vos cuando trabajabas en drogodependencia? Con la familia. ¿Cómo sería? Contanos un poco. Y que la familia pueda, y los actores de la familia puedan pensar cómo es el proceso de comunicación en esa familia que hace que cada una de esas personas ocupe el lugar que ocupa. Por eso son tratamientos tan difíciles, porque las familias, digamos, es muy difícil que las familias puedan tener el modo de hacerse cargo de la problemática que es familiar, ¿no? Sí, del chivo expiatorio, ¿no? Más que nada, ¿no? Lo que se conoce como el chivo expiatorio en cuanto a quién se le echa la cargo. Esto lo trabaja bastante y lo conozco de lo que es la psicología sistémica. La psicología sistémica dice que el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, por lo general, el sujeto problema es aquel en donde se dispara una problemática que la familia tiene, pero que en realidad es el denunciante del conflicto que ya está interactuando en la familia. Entonces, la psicología sistémica dice, no podemos trabajar solamente con aquel en donde se delata el conflicto, hay que trabajar con todos, justamente porque el conflicto se vio acá, pero está en la familia, ¿no? Sí. ¿El abordaje sería similar a este caso? ¿Al de la teoría sistémica? Sí. En mi experiencia personal está teóricamente bastante cercano. A mí me gustan mucho las teorías de la complejidad y trabajo mucho desde la noción de sistema de Morin, pero me parece que nosotros miramos más el proceso. Y la sistémica mira más estructuras ¿Es de lo comunicacional, lo miden el proceso, o de la conductual? Las dos cosas, porque la comunicación es conducta. Claro. Y la conducta ¿Pero sobre es qué ponen el eje? Porque la conducta mala enferma. Y depende del problema, y depende de la situación, y depende de muchas cosas, depende. Es una mirada, digamos, desde ese punto de vista, yo creo que la mirada del psicólogo social es una mirada compleja, y hoy se puede pensar y reconfigurar desde ahí. Muy bien. Ahora, yo lo que insisto es esto, una cosa es las problemáticas de adicciones, otra cosa son los grupos terapéuticos. Es un dispositivo de trabajo que se puede aplicar a muchas cosas. ¿Sí? Muy bien. Sí, Gabriel, para complementar un poquito esto, que vos antes del corte hablabas de salud, también hay experiencias que nosotros hacemos en lugares, trabajando con personas, por ejemplo, en mi caso en particular, trabajo en un centro integral de atención al diabético,
donde ahí se trabaja en conjunto, respondiendo un poco a la pregunta de Andrea también, trabajamos con psicólogos, psiquiatra y con el resto de los profesionales que acompañan al paciente. ¿Se busca la salud? ¿El objetivo de la Nosotros lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Es lo que hablamos recién con, no sé si fue en la pausa o fue durante el bloque, que no es lo mismo, o por lo menos la visión de lo que sea buscar la salud que buscar la calidad de vida, ¿no? Algo me decías así, de que son como dos enfoques distintos. Son dos modos de definir. Ajá. El problema ahí son los términos que se usan. Así como cuando vos decís grupo terapéutico, digamos, desde la lógica del psicólogo, el modo en que el psicólogo ve la problemática es el único modo de verlo. Ahí es donde tenemos, digamos, necesitamos volver a conversar, ¿sí? Podemos decir salud según cómo lo definamos y podemos decir calidad de vida según cómo lo definamos. ¿El trabajador social no tiene también su modo de verlo? Y por supuesto. Y el psicólogo social también entonces tendrá su forma de verlo. Por supuesto. O sea, cada paradigma tiene una cobertura sobre la cual luego, lo que decía Gabriela, interactúan formando una especie de trabajo de equipo. Claro, claro. Que donde cada uno de su abordaje puede llegar a de qué manera mejora la calidad de vida. Y yo entiendo, y acá si querés es una obsesión personal, la salud. La Organización Mundial de Salud define la salud como el equilibrio biopsicosocial. Sí. Con lo cual, si hay un recorte biológico, que se encargará el médico. Sí. Habrá un recorte psicológico, que se encargará el psicólogo. Y habrá un recorte social donde intervendrá justamente la psicología social. ¿Por qué no podemos verlo de esa manera abarcativa y encontrar que la salud es el objetivo por el cual, en última instancia, estamos interviniendo? Porque yo no puedo entender la calidad de vida sin salud, ni la salud sin calidad de vida. Claro, solo que la calidad de vida es un proceso colectivo por el cual la comunidad genera los modos de... digamos, genera el mejor modo posible de resolver los problemas frente a los que está, con los recursos que tiene disponibles, y también aprende a pedir ayuda cuando lo necesita. Perfecto. O sea que mi eje está puesto en la comunidad y está puesto en lo que conversa y planifica de modo colectivo para abordar los problemas que definen ellos, que son sus problemas, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que mi especialidad, que yo me dedico profesionalmente, yo soy especialista en abordaje integral de problemáticas sociales en comunidad y en organizaciones, no en grupos, no en personas. Una tarjetita muy largo el título, ¿no? Es re largo, pero por ejemplo... Bueno, o sea, tu definición es del hecho de el abordaje bajo justamente la demanda de lo que sería, digamos, el síntoma social. El síntoma social. A ver, por ejemplo, yo coordino un equipo de operadores en territorio, en los barrios, que trabajan con jóvenes en situación de vulnerabilidad o jóvenes en conflicto con la ley. Y justamente, digamos, el modo de trabajo tiene que ver no con el consultorio, ni con el grupo de trabajo con los jóvenes, sino ir a donde vive el joven, ir al barrio donde vive el joven, ir a la familia donde está el joven. Intervenir en su dinámica, digamos. Y ver allí cuál es la situación y acompañar en un proceso de pensamiento donde se trata de pensar junto con ellos cuál es el mejor modo donde se activan las redes sociales para que ese chico se pueda insertar en el club del barrio donde tenga un buen proyecto vital, en la escuela donde se pueda insertar de un modo en que pueda sostener el proceso de escolarización, donde se une esa familia con sus... digamos, con todo lo que el Estado le brinda y se facilita el acceso al cumplimiento de los derechos de las familias para que la familia se sienta sostenida, para que pueda sostener al joven. ¿Sí? Vamos a ir a una muy breve pausa, luego tenemos la pregunta de Emilio también que está ahí presto para hacerla, y luego de una intervención justamente que estamos haciendo, vamos luego a concluir con un cuentito que de alguna manera se usa bastante como para entender esto de la dinámica y cómo lo entendemos, ¿sí? Así que tenemos mucho más para ver, tenemos más informe, tenemos esto y también las preguntas de la gente que ya iremos acercando. No se vayan, ya volvemos, seguimos psicologiando.